y bienvenidos a un nuevo video. Esta es la segunda vez que grabo este video porque mientras estaba grabando anteriormente a la construcción de al lado se le ocurrió que iban a operar máquinas muy ruidosas con el peor ruido del mundo y obviamente no se puede grabar así, pero aquí estamos de nuevo. Tengo aquí mi torre de libros, de mis libros favoritos que leí en este 2020. No están rankeados porque no pude. Voy a comenzar con este libro que compré en 2017, comencé a leer en 2018 y luego lo dejé de leer y este año lo retomé. Es Detectives Salvajes de Roberto Bolaño y lo amé. La verdad que estoy enamorada de Roberto Bolaño. Vi una entrevista que le hace Christian Banker a él en La Belleza de Pensar y la mega recomiendo si es que a ti te gusta Bolaño o te interesaría conocerlo antes de decidir comprar alguno de sus libros. El libro narra la historia de dos principales personajes que son Arturo Velano y Ulises Lima, que son dos, por así decirlo, alter egos de Roberto Bolaño y uno de sus mejores amigos. Sin embargo, sigue las historias de un montón de otros personajes, solo que estos dos son, por así decirlo, los centrales, que están en búsqueda de esta poeta, Cesárea Tinajero, que fue parte de un movimiento literario del que ellos son parte e intentan revivir. La novela narra desde los 70 hasta los 90, va contando el avance de todos estos personajes. Aparece también otro que podría ser como el tercer personaje más importante a mi juicio, que es el poeta Madero, que es un jovencito que conoce como en la época universitaria a Velano y Lima, y ahí se comienza a involucrar en la poesía que ellos hacen y en el movimiento que ellos siguen y a estar mucho más en contacto con el círculo también con el que ellos se llevan, y desde ahí es de donde comienza el libro, parte con la historia de Madero. Es muy entretenido, la verdad. Para mí el comienzo se me hizo súper lento de leer, pero ya pasada la mitad se me fue muy rápido. Tiene encuentros amorosos, tiene literatura, tiene hasta un poquito policial de repente porque tienen que arrancar de este otro personaje y se van como en mitad de la noche en un auto prestado. Es muy entretenido, transcurre en México, en París, Israel, o sea, tiene muchos escenarios distintos donde estos personajes, al cabo de casi 20 años más o menos lo que recorre el libro, donde ellos viven y todos los encuentros y desencuentros que tienen. A mí me gustó mucho y quedé con muchas más ganas de Bolaño, entonces compré 2666, que es lo que estoy leyendo ahora. No tengo ninguna queja contra este libro, así que vamos al siguiente, que es esta obra minúscula en comparación a la anterior, no alcanza a tener 100 páginas. Bonsai de Alejandro Zambra. Es una novelita, un cuentito, la verdad es que en todas partes he visto que tiene clasificaciones diferentes, entonces el mundo literario no se pone de acuerdo. Se ganó el premio de la crítica literaria a la mejor novela chilena del 2006 y narra muy brevemente la historia de una pareja desde que comienza el amorío hasta que acaba. A diferencia de Bolaño, este autor, al menos en esta obra, porque yo no he leído más de Zambra, no gasta tiempo en explicar con mucho detalle los escenarios, los espacios, no, se enfoca mucho más en la relación y lo que los personajes sienten y piensan. Realmente si eres una persona que no lee mucho, este libro yo creo que es ideal para ti porque es rápido, es buenísimo, se lee en un día si es que no tienes nada más que hacer. Me encantó, siento que es un muy buen ejemplo de que no necesitas muchas palabras ni mucho espacio para decir cosas interesantes. Siento que hasta físicamente la novela es representación de lo que cuenta. Y bueno, cuando se lee se entiende un poquito el título Bonsai, que no lo voy a explicar para no dar spoilers sobre nada. Si eliges leer uno de todos los libros que voy a recomendar hoy, por favor elige este porque es una joyita. Bonsai de Alejandro Zambra fue el mejor descubrimiento que hice este año. Yo no había escuchado nunca antes de este libro hasta la recomendación de un profesor para una clase a la que finalmente no fui porque congelé, pero buenísimo, lo amé. Luego está José Donoso, Un lugar sin límites. Él también es un autor chileno, falleció en el 96. Siento que si a ti te gustó Tengo miedo torero de Lemebel,
te puede gustar esta obra. Ya sea que viste la película reciente que protagoniza Alfredo Castro o si leíste la novela de Lemebel. El lugar sin límites sigue principalmente la historia de Manuela, este personaje que es hombre pero es travesti o trans, no se deja tan claro, pero también transcurre en una época donde la información sobre la identidad de género y sobre todo el colectivo queer era mucho menor, y además viven en una zona súper rural, es un pueblito junto a una estación de tren que está en desuso o con muy poco tráfico, no estoy 100% segura cuál de los dos, no recuerdo. Y bueno, narra la historia de este personaje, la Manuela, todo lo que transcurre en esta casa que ella administra, donde se van como de carrete, y también llega, por ejemplo, como el patrón del fondo que está ahí, pero la Manuela y él se llevan bien. Entonces siento que es muy chileno, habla mucho de la marginalidad, porque una persona como la Manuela en la sociedad chilena, sobre todo en la sociedad chilena hace varios años atrás, es un personaje súper marginado, por supuesto. Si te interesa la literatura queer o sobre personajes queer, te súper recomiendo El lugar sin límites. Es muy entretenida y a la vez terrible, porque obviamente la historia de la Manuela no es una historia muy feliz, pero es muy interesante, es muy buena. Dice mucho sobre Chile, dice mucho sobre un personaje queer en Chile, sobre todo en la época que está ambientada, que me da la impresión que son como los 80 o 90, no estoy tan segura, pero sí es segunda mitad del siglo XX, al menos. Saliendo de las obras de autores chilenos, tengo El cuento de la criada de Margaret Atwood. Es una novela que, claro, podría categorizarse como novela distópica. Este libro lo recomendó una profesora el año pasado y estuvo en mi lista mucho tiempo hasta ahora. Este libro no fue lo que yo esperaba, pero me gustó mucho. El cuento de la criada sigue la historia de Offred. Es esta mujer que en esta sociedad distópica nueva, que es de Estados Unidos, el mando, como el Estado, está a cargo de un grupo muy religioso, pero no se habla tanto detalle sobre todas las creencias que tengan y exactamente en qué consiste toda su religión. Tampoco hay tanto detalle sobre cómo se instaura este nuevo modelo. Todo es desde el punto de vista de Offred, es ella quien relata la historia, entonces hay muchas cosas que no sabemos. Hace poco Margaret Atwood sacó una especie de secuela donde tengo entendido que se explica más ese tema, pero en este libro no sale casi nada de eso, solo sabemos lo que Offred alcanza a saber. Ella pertenece a una como especie de nueva clase social donde las mujeres que tienen capacidad fértil son asignadas a matrimonios donde se espera que ellas puedan conseguir un hijo o hija para ese matrimonio. Las mujeres de su rango visten de rojo, le llaman las criadas. También, por ejemplo, las mujeres que son esposas visten de azul, las trabajadoras domésticas de verde, si no me equivoco. Así las diferencian visualmente. Es una sociedad súper represiva, usan ropa muy cubierta, y en esta sociedad represiva Offred alcanza a ver y a contarnos un poco esos espaciecitos donde se fractura la situación. También nos cuentan un poco sobre el pasado de ella, sobre su vida antes de que se instaure esta sociedad. Constantemente tenemos una suerte de comparativo. Es bien emocional el libro porque todo está relatado desde el punto de vista de ella y lo que ella siente y lo que ella piensa. Siento que es un final impactante, o sea, uno no se espera que vayan a cerrar como cierra, pero es muy bueno. Es una sociedad extrañamente protectora de la mujer, a la vez que es muy sexista y machista, porque por ejemplo el acoso hacia la mujer, la violación, está muy castigada, pero a la vez este grupo de mujeres, las criadas, son mujeres forzadas a tener relaciones sexuales con un hombre que se les asigna por una especie de deber estatal y deber con este nuevo modelo. Entonces es bien especial esta sociedad que crea Margaret Atwood. Creo que revela harto sobre cómo somos los seres humanos. A veces uno piensa que ese tipo de cosas no podrían nunca pasar,
pero casi todo lo que se cuenta ahí ha pasado alguna vez en la historia. Lo que ocurre es que quizá no todo junto, no todo de la forma que Margaret Atwood lo plantea, pero nada de lo que está ahí es algo que el humano no haya hecho de alguna forma antes. Y si leo esta secuela de Los Testamentos, creo que se llaman Los Testimonios, les haré saber. Los dos siguientes libros no son como unas lecturas como las otras, casi todas las que mencioné son novelas. Una es la Antología Poética y Prosa de Gabriela Mistral, es una edición de conmemoración. Este libro lo compré para poder ordenarme con la poesía que publico en la página @poeta Gabriela Mistral, que es una cuenta en Instagram dedicada a la difusión de la obra poética de Gabriela. Y compré esto para tener todos los poemas juntos y poder ir marcando lo que ya publiqué, qué fragmentos voy a publicar. Todas estas tiritas son lo que ya está publicado en la página de Instagram. No lo he leído todo completo, pero sí es uno de mis libros favoritos del 2020. Si les interesa Gabriela Mistral, recomiendo mucho esta edición porque es mucho más barata que comprar todos los libros por separado. De hecho, Desolación, que es el primer libro de Gabriela Mistral, no está disponible en ninguna librería y yo pude encontrarlo. Este libro es lejos la forma más económica de leer una mayor gama de Gabriela Mistral. También hay mucho disponible online, obviamente. Y tiene básicamente todos sus libros de poesía. Trae unos prólogos y además trae al final prosa, que yo no he leído la verdad la prosa que hay aquí. Entonces desconozco sobre qué se trata. Solo he leído los pedazos de la poesía, pero me parece que es una edición muy bonita, es de tapa dura. De muy buena calidad, tiene más uno de estos marcadores de tela incluidos que a mí me encantan y creo que es el mejor libro sobre Gabriela Mistral que he encontrado, como que compila al final su obra, porque obviamente hay muchos libros sobre análisis de ella. Entonces te recomiendo el libro. Si quisieras conocer un poco sobre Gabriela Mistral pero no comprar el libro, te recomiendo que visites mi página en Instagram @poeta Gabriela Mistral. Y en la misma gama de Gabriela Mistral está este libro que me regaló mi papá, que es una especie de álbum fotográfico de Gabriela Mistral. Entonces aquí, es exclusivamente fotografía. Por ejemplo, aquí está esta secuencia, por así llamarla, con Doris Dana. También se abre, es una edición muy bonita. Desconozco dónde se vende ni a cuánto porque fue un regalo. La curatoría de las fotografías que se escogieron es muy buena. Hay desde los abuelos de Gabriela y ella cuando niña, hasta ya las últimas fotografías que hay. Este también lo recomiendo mucho. Si ya eres un fan ya más acérrimo de Gabriela, recomendaría que compres este libro que es precioso. Es una edición muy bonita de Pehuen. Y eso cerrando el capítulo de Gabriela Mistral. Y luego tenemos como la única no ficción que ingresó a mi listado de este año, es la autobiografía de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad. Probablemente si tú eres alguien de Sudáfrica o con estudios en la política sudafricana y su historia, este libro ya es re fácil para ti entenderlo, pero precisamente por eso me demoré más en leerlo. Entonces es simplemente un libro que si desconoces como yo la historia de Sudáfrica, toma tiempo entenderlo por todo esto que se explica y que de repente es muy distinto a lo que nosotros nos imaginamos, porque la segregación racial que se puede experimentar en un país como Chile no es por ley. La ley literalmente impide que los africanos de color puedan votar. Tienen menos de 1/3 de los derechos que gozan los blancos. Entonces es realmente horroroso, pero a la vez es increíble ver la fortaleza de Mandela. Pasó 27 años en la cárcel y siempre siguió luchando desde adentro de la cárcel, incluso por la libertad. Su autobiografía narra desde su niñez hasta que se convierte en presidente. Es muy increíble ver el camino de una persona, bueno, el largo camino hacia la libertad, creo que es un título muy buen puesto, pero ver cómo se convierte en este luchador por la libertad de su pueblo es algo muy interesante. Pasa 27 años en la cárcel, que es probablemente mi parte favorita del relato, es la más larga también, si no me equivoco, que a pesar de que la cárcel es uno de los peores lugares del mundo, Mandela igual se las ingenia para seguir con la lucha desde adentro. Y honestamente, si viendo que alguien como Mandela es capaz de afrontar todo este
enorme listado de injusticias y derrocar gran parte de ellas. Significa que cualquier causa que busque desmantelar las injusticias es posible que eventualmente se logre. Es un libro que hace reflexionar mucho sobre las injusticias y sobre las ideas políticas que uno tiene. Lo recomiendo muchísimo. A mí me encantan las biografías. Esta es una autobiografía y bueno, tiene mucha información, así que hay que leerlo con calma por todo el tema de la historia sudafricana, pero es muy recomendado. Mandela es un personaje increíble. Por supuesto, como toda persona humana tiene sus contras, de los que él también habla en el libro, y eso es muy agradable, que no se autoposicione como el super mega héroe de la libertad sudafricana. Pero 10 de 10 este libro, una de las mejores biografías que he leído, de las más entretenidas e interesantes, así que totalmente está en mis favoritos de 2020. Y el último libro que entra a mi top de lecturas del 2020 es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Esta edición ilustrada por Luisa Rivera, esperé a tenerla para poder leerlo. Ella es una ilustradora chilena, si no me equivoco, pero trabaja en Londres. Es muy bonita, es una edición que conmemora los 50 años del libro. Cada capítulo tiene una ilustración a doble página, pero 100 años de soledad no me decepcionó para nada. Yo temía que, claro, tiene mucho renombre, ha sido muy aclamada, y obviamente Gabriel García Márquez es un escritor muy afamado de Latinoamérica. Tenía muchas expectativas sobre el libro y mucho susto también de que quizá el libro no cumpliera mis expectativas, pero las cumplí totalmente. No era la historia que yo esperaba leer, lo mismo que con el libro de Margaret Atwood, pero sí me gustó muchísimo. Cuenta, si es que no sabes de qué trata 100 años de soledad, es la historia de esta familia, los Buendía, casi desde la fundación del pueblo donde ellos viven, Macondo, hasta... Ya, no voy a decir hasta dónde porque eso podría ser un spoiler, pero sigue la historia de esta familia por varias generaciones. Es muy terriblemente hermosa. Es precioso como escribe Gabriel García Márquez. Me encantan las descripciones que hace. La familia Buendía es una familia fundadora, por lo tanto son bastante adinerados en cierto punto. Entonces el libro relata desde su fundación, su auge y decaimiento posterior, que esa es una historia que podemos encontrar en cada país. Hay familias que han vivido eso, pero obviamente aquí podemos observarlo desde adentro. Entonces leemos las grietas que tiene esta familia, los altos que tiene esta familia, los peros, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Creo que realmente no se equivoca la gente en decir que es una de las mejores obras latinoamericanas. Recomiendo totalmente, si a ti te interesa la ilustración o las ediciones especiales, que compres la edición de Luisa Rivera, vale la pena. Siento que es una muy buena novela para ilustrar, y a medida que uno va leyendo entiende lo bien que están hechas, y eso es algo muy entretenido de hacer con esta edición, que siento que complementa mucho el disfrute de la novela. Leer el capítulo y ir a ver todo lo que Luisa hizo con ese capítulo, y hay detallitos minúsculos de repente que evocan alguna situación, porque al final está tratando de resumir un capítulo completo con una imagen. Bueno, si aún no lees 100 años de soledad, porque yo sé que es un libro muy leído en Latinoamérica, te recomiendo que lo dejes de posponer, que le des una oportunidad a Gabriel García Márquez, y que ojalá lo disfrutes. Bueno, y esos fueron mis 8 libros favoritos de las lecturas que hice este 2020. Ojalá te haya servido de recomendaciones para qué es lo que leerás el 2021. Si tienes comentarios sobre los libros, por favor déjalo en los comentarios. Te invito también a darle like a este video si te gustó, a suscribirte si quisieras ver más videos sobre libros, y espero que este video te haya motivado a leer algún libro. Si no te interesa ninguno de los que mencioné, no importa, porque el universo de librerías y libros es enorme, pero realmente la lectura es una de las mejores cosas del mundo a mi juicio. Y si no te gusta leer es porque quizás no has encontrado todavía ese tipo de libro que te guste. Así que ojalá este 2021 leas mucho más que este 2020, y nos vemos ojalá la otra semana. Adiós.